Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas, pero no es la denominación, es la fe en que está basada nuestra fe, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decimos denominación, ¿verdad? Bautistas, ¿por qué? Por denominación, y cristianos por convicción. Compartimos con ustedes si gusta escuchar o oír. Depende de cada quien. Se respeta la creencia de cada quien, esperando lo mismo para acá, lo mismo que para allá, ¿verdad? No se juzga, es un compartimiento del conocimiento que dice la Biblia acerca de qué. Y hemos estado viendo, pues, lo que es los eventos antes de la venida del Señor Jesucristo. Ya vimos que hay en Mateo 24, del 3 al, no me acuerdo, al 5, son guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Pestes y eventos naturales alrededor del mundo y hemos visto que pues está sucediendo todo eso. Esta mañana, es domingo, son las 11, van a ser son las 11 de la mañana. Vamos a comenzar a analizar un poco lo que dice según la Tesalonicenses capítulo 2. Nos vamos a ver dos versículos, 3 y 4. Y le voy a pedir a ver si como siempre que me lea en Reina Valera, como no lo presenta, y luego pasamos a la Biblia, las Américas, a ver, de Biblia de estudio, a ver cómo nos lo presenta también, si notamos alguna diferencia o algo que no concuerde, pues lo aclaramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay muchas personas y están en su derecho de decir es que la Biblia está mal, es que esto, lo otro, ¿por qué culpar a Dios de los errores del ser humano? Porque somos humanos, los que trasladaron la Biblia, no los que la escribieron originalmente, no, los que hicieron el traslado del idioma anterior a los idiomas que ahora hay, porque pasó por varios eventos, ¿verdad? Dos o tres, algo así. Fue del hebreo al griego, del griego al latín y del latín a todo lo demás. Todo lo que vemos nosotros aquí narrado en las Biblias fue escrito en latín por un monje entregado al Señor. Él puso palabras o quitó palabras, no que quitó, sino que agregó palabras que vienen ciertamente con unos paréntesis en la porción que él agregó, no añadiendo, sino dejando ver una conclusión que, ¿por qué él escribió? No lo sabemos. Dios lo guió de esa manera, pues yo me imagino que sí. Si Dios no estuviera convencido que su palabra es de ahí, Dios es poderoso para, fíjese bien, abrir mares, para inundar la tierra, para levantar muertos con su pura palabra. No sería capaz Dios de quitar la Biblia si no fuera cierta. Obviamente no vamos a hablar de ese tema esta mañana, vamos a hacer una pequeña aclaración de por qué nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Pensamos y creemos sinceramente que la Biblia es la palabra de Dios, que es el mismo Señor, dejándonos el mensaje escrito en su palabra por los hombres que estuvieron con él. Y ahí fue avanzando y vamos a ver pues los eventos antes de la venida del Señor Jesucristo. Porque, ¿para qué es todo esto? Para que nadie nos engañe, para que nadie diga, es que ya se va a acabar el mundo, es que... No, no. Vamos a ver para que precisamente, porque hay mucho engaño, hay un plan no nuevo. Hay un plan antiguo de años, de siglos anterior, con el plan de difamar, desacreditar todo lo que la Biblia dice. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué? Y ese engaño ha ido creciendo, ha ido siendo introducido en el mundo, a grado que las generaciones de estos tiempos no quieren creer en Dios. Es que no lo ven bien, es que son seres humanos. Y es que, bueno, pero no nos debemos de pues sorprender, porque dice la palabra de Dios ahí en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, no recuerdo el versículo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí dicen es que el universo, es que la naturaleza, no, es que no es Dios, ¿no? Entonces digo, el Todopoderoso, el Creador, no es que el universo, no, el universo fue creado por el Todopoderoso.
Nuestra fe y nuestra confianza está en la palabra de Dios. La compartimos, gusta, adelante, ¿no? En su pleno derecho. Le voy a pedir a ver que me lea los dos versículos, ¿eh? Dos versículos, ¿verdad? Y pongamos atención, se trata de la segunda enseñanza acerca de los eventos antes de la venida del Señor. Adelante, versículo, por favor. Según Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice la palabra de Dios, no os engañen a alguien de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Padre. Gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, te ponemos esta predicación en tus manos, Señor, que tú es el que unge, el que guía y el que usa, el que está predicando, Señor. E igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro, que anda presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que prepare los corazones, los entendimientos y los oídos de cada uno de los oyentes, Señor. Ayúdanos a entender lo que quieres de nosotros por tu palabra, Señor, y pues, Padre, que sea de bendición en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. También, Padre, pues ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. También, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones, Señor, de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, planes. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú es el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, Señor, te pedimos por los líderes alrededor del mundo, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor, todos ellos te los ponemos en tus manos, Señor, que tú los sigas dirigiendo, Señor, y pues, Padre, tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues nada más nos falta dártelo todo en tus manos, Señor, que tú es el que obra en las vidas y de cada uno, Señor. Que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, nuevamente, y pues nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Nuevamente te ponemos la predicación en tus manos, Señor, y pues en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Gracias a mí. Déjeme nada más leer los dos versículos en la Biblia de las Américas y luego le voy a pedir a ver si que relea del 1 al 5, ¿verdad? Para que pueda dar un contexto más claro, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así, Biblia de las Américas, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4, dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Es tremendo. Me lees desde el 1 al 5, por favor, como contexto. Vamos a agarrar el 3 y el 4, pero léeme del 1 al 5, de la misma 2, segunda de Tesalonicenses 2. Dice la palabra de Dios, empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor se acerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ah, vemos entonces que nos va aclarando puntos cuando es la venida del Señor, para el creyente y para el no creyente, para aquellos que se ríen, se burlan o hacen cualquier acción en contra de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Nosotros podemos entender que dice 2 de Timoteo 3, no me acuerdo, 3, del 1 al 3, tiempos peligrosos. ¿Sí? ¿Me lo lees, por favor?
Segunda Timoteo 3, 1 al 3 dice la palabra de Dios, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios y detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Hasta ahí? Vemos entonces que la Biblia nos da muchas referencias acerca de estos tiempos. Es algo alarmante que los jóvenes en estos tiempos no quieren reconocer a Dios como su Dios verdadero, como su creador. No, no es nada de admirar, porque simple y sencillamente ya está escrito. Dios sabe hasta dónde y cómo va a pasar todas las cosas. La Biblia nos dice, apostasía, ¿qué es apostasía? ¿Qué es el amor de muchos se enfriará? Que ahí está en Mateo 24, si me lo diste o no me lo diste, no me acuerdo. No me acuerdo en qué parte está, ¿verdad? Pero más para confirmar que la Biblia lo dice, no es que lo diga yo, ¿verdad? Es Mateo 24:12, dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. 24:12. Mateo 24:12. La apostasía, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. La apostasía es una rebelión contra Dios promovida por el espíritu del anticristo, por el espíritu del enemigo, que el Señor le reprenda. Es un plan, si Dios tenía un plan para la humanidad, el enemigo también. Y una de las cosas principales que se ha encargado el enemigo, que el Señor le reprenda, es querer ver falsa la doctrina del Dios viviente, del Dios verdadero. Por eso que nos debemos empeñar en saber, conocer antes de abrir la boca. Porque hay muchos que dicen, es que yo. No, sí, yo no niego que te hable a alguien, yo no niego que veas algo, pero fíjate bien que lo que está aquí abajo tiene poder sobre ti y sobre mí, sobre toda la humanidad. Te pueden hacer ver y creer lo que ellos quieran. Si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, que nos dice y nos enseña, hey, no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Efesios 6:12, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Contra malicias espirituales en los aires. No tenemos lucha con un ser humano. Son huestes espirituales que están aquí abajo, conviviendo con nosotros. El hecho de que no las veamos no quiere decir que no existen. Y muchos que el mundo paralelo, que esto, que el bajo astral, y que bueno, se respeta la creencia y la práctica de cada quien. Nomás que no culpen a Dios de las cosas que el ser humano se provoca a sí mismo. Dios sabe todas las condiciones en que está la humanidad ahorita. Pero ¿por qué lo permite? ¿Por qué Dios permite que el enemigo esté manipulando a la humanidad todavía? Es un razonamiento propio, ¿no? Y viene también en otra manera presentada en la Biblia. Dios, en su gran misericordia, en su amor, en su benevolencia para con nosotros, ha dejado todas estas situaciones para probar el corazón del ser humano. ¿Hasta dónde crees en mí? ¿Hasta dónde me valoras? ¿O a qué me comparas, como dice Isaías? Ahí mismo en Isaías dice, en estos tiempos, a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce amargo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es que la ciencia, ¿cuál ciencia? ¿Cuál ciencia? ¿La del enemigo? Que ha estado inyectando ideas y más ideas y le está dando riquezas a los seres para poder meter ese plan perverso que tiene contra la palabra de Dios. Está haciendo su trabajo. Mucha gente anda buscando que esto, que el otro. Sí, sí existe. Y sabe que déjeme decir una cosa. Que los enemigos, porque no nomás es el enemigo y sus ejércitos. No nos aman, nos odian y quieren destruirnos. Pero tenemos que entender que Dios nos ama de tal manera
que envió a su Hijo para que tuviéramos la bendición y la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Pero depende de cada quien. Mucha gente, es que no puedo, es que a mí, bueno, anteriormente, hace muchos años, cuando estaba yo todavía en una iglesia, un joven me dijo, yo vengo a la iglesia porque mi mamá me trae. Dije, pues haces mal. Y hace muchos años, antes que fuera yo pastor o predicador, como lo quiera ver, haces mal en venir porque tu mamá te trae. Deberías de tener la convicción de entender que Dios es uno y que Él fue el que te formó en el vientre de tu madre. Y a tu misma madre la formó en el vientre de su madre. Y así fue, no hace cuenta, desde Adán y Eva. Porque el ser humano cayó en pecado, entró a corromper a la humanidad. Y es un arma poderosa que tiene el enemigo para engañar al ser humano. Es que tú tienes superpoderes, es que tú lees la mente, es que tú, es un engaño. ¿Quién es el padre de la mentira? Ahí en Juan 8:44. ¿Qué dice? Son versículos que no estaban incluidos, pero van saliendo. Dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias. Porque es mentiroso y padre de mentira, es el engañador, es acusador, te hace creer que eres el preferido de él. Te da lo que quieres para aventarte al lago de fuego junto con él, porque es su fin de él. Dios está en control de todo, Dios está en control de todo. Repito, todo esto Dios lo permite para probar el corazón de la humanidad. ¿Dónde está la humanidad? Recordamos que dice por allá, y no vamos a ir nomás, es una referencia allá por Génesis capítulo 6, antes del diluvio, se multiplicó la maldad en el hombre. ¿Qué hizo Dios? Permitió que se inundara el mundo para acabar con todo. ¿Acabó con toda la humanidad? No, dejó a 7 personas con la idea de que sigue el plan en otra nueva humanidad, con otros principios. Pero ¿qué pasó? La maldad, ¿desde dónde? ¿Desde el ser humano? Déjeme decirle una cosa, no que el ser humano nazca malo, no que el ser humano Dios lo haga malo. El ser humano nace siendo una criatura inocente. ¿Qué es lo que llena su cabeza? Tiene mente propia. De los 2 años en adelante comienza a actuar por sí misma la persona. Digo, alejándose muchas de las veces hasta de la autoridad de los padres. No queremos obedecer, no queremos oír. Se trata de reglas, ay no. Es que son reglas antiguas, las pusieron. ¿Por qué rehuimos a la Biblia? Porque nos deja ver la realidad de nosotros. Hay personas que no, es que nos quita el gozo. ¿Cuál gozo? Andar por sexualidades, andar en desmanes, borracheras, lo que usted quiera. ¿Eso es vida? ¿Eso es gozar la vida? Si supiera usted la consecuencia que hay en eso, en esas acciones en su vida, no nomás para usted, sino para sus hijos, para sus nietos. Entonces debemos pensar en estos tiempos, por qué está la situación como está. Dios lo sabe, sí. Por eso no dice que nadie nos engañe. Y en el 4, ¿qué dice el 3? Que no os engañe nadie de ninguna manera. Dice, porque no vendrá sino que venga antes que la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. No que ya esté el anticristo aquí en la tierra, está el espíritu del anticristo obrando en todos los sistemas del mundo. ¿Lo entendemos? Pues no sé. Eso depende de cada quien. Ahí en Efesios ¿qué? 5, 6 al 8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andar como hijos de luz, no seas aparejero, no seas con ellos, no te juntes con ellos,
no andes con ellos, no que no seas con ellos, no que no pues, llevemos una comunicación con los demás. Cuando el Señor dijo, yo no soy de este mundo, dijo, yo soy alguien, como les quieren dar a entender muchos, porque vengo del reino de mi Padre en el tercer cielo. La Biblia nos habla de 3 cielos, los judíos hablan de 7. ¿Dónde está el reino celestial? En el tercer cielo. ¿Por qué el enemigo usa engaños en el cielo? Es que es una nave con tecnología y queremos saberla así. ¿Sabes tú que ellos no pueden entrar al tercer cielo? Pueden andar todo el universo. El hecho que diga que están encerrados en cadenas de oscuridad no quiere decir que están impedidos para que no anden en todo el espacio y aquí en la tierra. ¿Qué es lo que debemos entender? Que tienen el poder de hacer ver lo que ellos quieren y manejar a la humanidad a gusto de cada quien, para que digan, es que si conoces la verdad, eres libre de engaño. Y si estudias la palabra de Dios, si quieres, estás libre de engaño. Pero de ninguna manera Dios nos dice, no hagas esto. ¿Por qué? Porque no quiero que te pase nada. Mira, hazle así. No tienes que hacerlo porque yo digo, no. Mira, si tú quieres, yo te voy a enseñar el camino para que seas feliz en este mundo en humildad, no que seas pobre. La palabra humildad, la mayoría de la gente lo hace referente a pobreza, a vivir en la miseria. No, humildemente que tengas millones y millones de pesos o dólares o lo que tengas en tu país. No se trata de que vivas en la miseria. Dios no quiere que ninguno de sus hijos tenga necesidad. Pero ¿en qué depende? En la obediencia como padres y como madres. Cuando nuestros hijos se portan mal, ¿les damos premios? No. Hay una reprenda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos advierte el Señor? Que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe con palabras. ¿No? Porque por estas cosas viene que la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué dice ahí Mateo 24:31? Dice la palabra de Dios, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De un cabo de los cielos hasta los... Gracias. Dios está esperando el momento en su plan. Él ya sabe que todo esto que está pasando nos lo dice. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negarse, echarse para atrás, no seguir adelante. No que deja de ser cristiano, pero simple y sencillamente se niega a seguir siguiendo los mandamientos que Dios ha expuesto en su palabra para que sean hechos por nosotros. ¿Quién nos dice allí en la palabra de Dios? Nos dice en Josué 1:8 que le dijo a Josué y es válido hasta ahorita. Ahorita le digo por qué. Adelante. Josué 1:8 dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Podemos ir, eso está en el Antiguo Testamento, pero ¿qué dice en 2 Timoteo 3:16? Son cosas que tenemos que ya del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, 17. Sí. para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Gracias, mija. Para que todo ser humano sea instruido para toda buena obra. ¿Qué? ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿La quieres? Pues es que Dios no va a bajar a torcernos el brazo a que hagamos lo que Él nos manda, sino simple y sencillamente nos dice, ¿lo quieres? Pues tú sabes, porque sabemos que el anticristo viene tratando de hacer cambiar y va a tratar de cambiar las cosas. Ya está cambiando en el plan siniestro que tiene él de hacer creer que no hay Dios. ¿Qué es lo que están diciendo muchos? Es que es el universo, es que somos parte del universo, es que espérate, hay un creador, hay un todopoderoso. Es que no. Se le dice Dios por conocimiento. En español, en inglés, ¿cómo se le dice? God. En brasileño, do.
en italiano, en ruso, no podemos decir es que no haya más como decirle, dígale el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque más ahora sois luz. En otro tiempo andabas en oscuridad, más ahora ah, andabas, eras tinieblas, más ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo eras tinieblas, más ahora sois luz. Si verdaderamente como cristianos, perdón, hemos recibido verdaderamente al Señor, ya no andamos en oscuridad, tenemos la capacidad de entender, aunque no hayamos ido a la escuela, aunque muchas veces batallemos para leer, aunque muchas veces no tengamos ni lo suficiente para comprar los lujos o lo que necesitamos, tenemos que entender que debe haber un cambio en el creyente. Porque si no hay el cambio en el creyente, ¿cómo van a creer los incrédulos? Mira, estos son hermanos y mira cómo andan. Hay un ataque tremendo acerca de la palabra de Dios, acerca de los creyentes. Y son fanáticos y son esto. Y cuando dice, y lo digo y lo repito, cuando alguien dice que somos fanáticos, es más fanática la persona, porque es fanática de sí misma, porque quiere que todo se diga y se haga como él dice, porque él así lo ve y así lo entiende. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si estamos de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios, pero es a fuerzas, ¿no? Es voluntario. Aunque hablen malas cosas de la palabra de Dios, fíjese bien cómo el enemigo ha obrado, porque el espíritu del anticristo ya está obrando, ¿verdad? Ahí en Daniel 7:25, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantarán. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en sus manos hasta el tiempo, y tiempos y medio tiempo. Gracias, en tiempo. Fíjese bien, gracias. Cómo nos deja ver que querrá cambiar los tiempos. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Qué tantos rumores hay de que están haciendo una nueva religión y que todos pertenezcan a una misma religión, a una misma creencia? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está? Porque de hace años atrás había una religión, y no me voy a referir a ella en nombre, se levantó algo tremendo en todo el mundo, la Santa Inquisición. ¿Y qué fue eso? Acabar con los que no estaban de acuerdo con ellos y mandarlos a la hoguera porque eran brujos, eran hechiceros y ya se agarraron de ahí para hacer. ¿Y qué fue todo eso? Una ofrenda de sangre para el enemigo, disfrazada. ¿Qué es lo que queremos que ahora pase? Es que tiene que haber no, el ecumenismo no debe de existir. Libertad de creencia, ciertamente. Nosotros predicamos la palabra de Dios, creemos lo que la palabra de Dios dice, pero es atacado porque estamos nosotros seguros que Dios es verdadero y que su Hijo Jesucristo vino a este mundo porque hay pruebas. ¿A qué? A subir al madero para pagar por nuestros pecados. Por nuestros pecados, que Él pone su amor y su misericordia, nos dio la oportunidad otra vez. ¿Qué dice Daniel 8:25? Dice la palabra de Dios, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Sin mano será quebrantado. ¿Qué me leíste, mija? Daniel 8:25. No, yo lo tengo mal entonces. Como quiera. Es algo bien claro. ¿Por quién es la piedra que vendrá a destruir? ¿Quién es aquella piedra que destruirá al enemigo? Dice la que tengo aquí, sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornará a edificar la plaza y el... Ok, lo tengo mal escrito. Es Daniel 9:25. ¿Me lo lees, por favor?
Daniel 9:25 dice la palabra de Dios, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, tornarse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En tiempos angustiosos. Vemos entonces cómo dice que será entregado. ¿Quién? Todo en las manos del anticristo. Y va a agarrar con el Señor y con los creyentes, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí Daniel 11:36? Dice la palabra de Dios, y el rey hará a su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado, hasta que sea consumado la ira, porque hecha está determinación. Hecha está determinación. Ya está todo determinado, gracias. Ya está todo dicho, ya está todo puesto, ya está todo anunciado. ¿Nos debemos sorprender? No, dice, no tienes por qué. Te estoy diciendo lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que está pasando? Guerras, rumores de guerras, hambres, temblores, ciclones, huracanes, matazones. Estamos viendo lo que está la Biblia y dice, pero no, es que no, no. Es que el enemigo va a venir a querer cambiar ¿qué? Los tiempos. ¿Por qué? Porque no le conviene como está. ¿Lo podrá cambiar? No, porque va a venir el Señor y va a terminar con él, ¿verdad? Fíjese bien hasta dónde va a llegar Apocalipsis 13:5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Se le va a dar la potencia, pero tiene límite, gracias a Daniel 7:8. Dice la palabra de Dios, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Amén. Vemos entonces, fíjese que, gracias, me da mucho pie para hablar a esto que, ay Dios, hay mucho rumor que los ángeles de Dios son estos, son horribles, son ejemplos. Cuando la Biblia dice que ese cuerno, ese cuerno pequeño, ¿quién es el cuerno pequeño? El anticristo. El anticristo, multitud de personas van a ir con él. Cuando la palabra, fíjese, al rey Nabucodonosor es representado como un león con 2 alas. Ay, es que debemos ser inteligentes antes de abrir la boca con las cosas de Dios. Asemejan, cuando la Biblia habla que saldrán las 3 bestias del mar, nos imaginamos humanamente que es del mar del agua, no, es del mar de gente. Van a ser personas. Pero no, es que debemos ver que el Señor ya ha dejado todo preparado, ¿verdad? Que Dios en su misericordia envió a su Espíritu Santo para que tuviéramos la comunión con Él más ampliamente. Y tenemos a Cristo en nosotros y en contra de nosotros, dice la palabra de Dios. El Señor antes de partir, ahí en Juan 17:12, que nos dijo, Dice la palabra de Dios, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17:20. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gracias. Vemos la protección completa desde antes y ahora. Antes nos protegía, o los protegía a nuestros hermanos, los apóstoles, a los anteriores creyentes, Cristo. Y Dios los cuidaba. Por eso dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. En tu nombre. ¿En qué nombre de quién? El nombre del Padre, ¿verdad? A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Fíjese bien al último, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. ¿Quién es el hijo de perdición en el tiempo de los señores Jesús? Judas. Entonces el anticristo va a ser Judas.
No lo sé. El espíritu no lo sé. No, la Biblia no me dice eso. Y empieza la gente a sacar ideas y conclusiones y a sacar de... Es que la Biblia se equivoca. Ah, sí, porque no dice como tú quieres. ¿Qué dice el versículo 4 de 2 de Tesalonicenses? Dice la palabra de Dios, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Ah, haciéndose parecer Dios. Y es que va la gente, gracias, va para atrás. Es que los dioses, es que nosotros teníamos, oí una persona que dice que nosotros teníamos una víbora emplumada y era nuestro dios. Y vinieron los españoles. Espérate, ciertamente, los españoles vinieron a México y aquí en Texas estuvieron, gobernaron. Pero déjame decirte que no nomás los españoles conquistaron a México, se unieron muchas tribus con los españoles para pelear en contra de los aztecas. Pero no es que te hayan maldecido o algo, fue una manera que Dios usó para que conociéramos la verdad de quién es el Dios verdadero. ¿Nos dejaron algo bueno? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ahora entendemos lo que dice 1 Corintios 8, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Amén. Gracias a mí. Debemos tener la seguridad, la capacidad, la convicción de que nomás tenemos un Dios, aunque este ser venga con sus cosas. Ahí en Isaías 14, 13 y 14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solío, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Hasta dónde llegará la soberbia del anticristo? Hasta que desgracia, compararse al Dios mismo. Por eso dices, ¿tú qué te creías? Por eso y volvemos. Sí, sí hay muchos que se dicen dioses. Fíjese bien, en el cielo y en la tierra. Qué cosas, ¿no? Pero nosotros nomás tenemos un Dios y un Señor. Dios Padre Jesucristo, su Hijo. ¿Verdad? Debemos estar firmes sobre todo. Ahí en Ezequiel 28:2, ¿qué dicen? Dice la palabra de Dios, Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Te has hecho semejante, te haces tú mismo semejante a Dios. Depende de cada quien cómo lo queremos entender. Que la palabra de Dios es firme y clara. ¿Qué es lo que tienes en tu mente? ¿Qué piensas? ¿Qué analizas? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que quieres creer? Dios es verdadero. Nomás mira para arriba y mira tu propio cuerpo. ¿Quién pudo hacerlo? Que te digan que vienes del chango, que venimos del chango. Yo no he visto ningún chango que se convierta en humano. Ningún humano que tenga un rabito de chango. Ningún médico que ponga una transfusión de sangre a un enfermo de un chango a un humano. Ni he visto tampoco que vengan esas cosas que dicen que reptilianos y que extraterrestres y que... Veamos la Biblia, estudiemos un poco, esforcémonos. Si lo haces por tener vistas, porque tienes un canal en YouTube, si lo haces porque escribiste un libro, si lo haces porque quieres tener fama, fíjate que estás en peligro de muerte tu alma. Recapacitemos. No simplemente porque estoy joven y los demás viejos, como en estos tiempos se piensa, ya los viejos no sirven para nada. Ya los viejos ya. Y todo eso pues se entiende de quién viene, de quién los maneja.
o de quién se dejan manejar más bien. La idea es a quién quieres servirle tú, al verdadero Dios o al Dios de este siglo, que anda en los aires, que tiene huestes, tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de oscuridad. Depende de cada quien. Hay quienes dicen, bueno, hay quienes dicen que quién sabe quién, la santa, quién sabe quién, cuando en realidad, pues la muerte existe por la maldad. Depende de cada quien. Los tiempos están cerca, vamos a seguir viendo más adelante un poco más, hasta ver cuando viene el Señor, no a la tierra, sino por su iglesia y la tribulación. Y luego vemos cuándo es el fin. ¿Ah? Espero que sea de bendición para ustedes. No es que tienes que, es una enseñanza. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Depende de ti. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes. Que todo aquello que se ha dicho, Padre, que sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús te pedimos por nuestros pecados. Bendiciones a mis hermanos, tus siervos, tus obreros, aquellos misioneros que andan en el campo. En Cristo Jesús, te perdonen sus pecados. Amén. Dios les bendiga.